Ahora que la República Dominicana está envuelta en este proceso electoral, preelectoral, y que hay muchos elementos, hay muchas situaciones que el pueblo dominicano va a comenzar a empaparse y a conocer, más aún a partir de este primero del mes de julio, precisamente ya a las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana, señores. Así es que ya lo saben ustedes. El pueblo va a conocer muchas cosas que se darán, que uno de antemano va a conocer como un aspecto más de la degradación de la práctica política en la República Dominicana. Algo que tiene que ver con lo que es la pérdida de la esencia del ejercicio de la actividad política en nuestro país. Esas razones van a seguir llevando a toda la población dominicana a seguir desencantándose de todo aquello que tiene que ver con la actividad político-partidista. Político-partidista porque es a través de los partidos, que son los organismos de la sociedad, son elementos de la superestructura de la sociedad, que a través de ellos se puede llegar a dirigir un Estado, se puede llegar a la conquista del poder político de una determinada nación. Entonces, consciente de eso, ya hay elementos que están aflorando, que siguen contribuyendo al descrédito, a la falta de credibilidad, a que la político partidista sea la alternativa que tenga la sociedad como una forma de llevar al poder, a la dirección política de un Estado, a una estructura, a un grupo de personas organizadas en un partido o grupo de partidos, como es el caso a través de las coaliciones, que pueda llegar a dirigir un Estado para desde allí propiciar a la colectividad mediante la administración política del Estado de esta nación, llevarlo a posiciones, a lugares, a enrumbarlo por un camino de bienestar, de garantías sociales, de garantías políticas, de derechos y todo aquello que tenga que ver con el ejercicio del poder. Ahora bien, a la política hay que verla como un elemento también que genera lo contrario a ella, y es la antipolítica. La antipolítica, ¿qué tiene que ver la antipolítica? Bueno, la antipolítica no es más que aquello que surge producto de la incapacidad del Estado, de los partidos políticos, de las instituciones, de las iglesias y de todo un organismo político, una estructura política de la sociedad que ha sido incapaz de cumplir su función social. De ahí viene la antipolítica, contrario a la política, contrario a aquello que está establecido y se ha considerado como tal, que conlleve al bienestar de toda una colectividad. Cuando digo bienestar, no solamente me refiero a lo que se conoce literalmente como aquel estado facilitador, viable, aquel Estado que auspicia, que proporciona a sus ciudadanos todos aquellos medios que son necesarios para tener una existencia más o menos adecuada. La antipolítica, en la misma medida que se desacredita el sector político de este país, surge la antipolítica. Un ejercicio, un elemento que tiene que ver con la antipolítica es la corrupción. Porque no se está llamado a usted robarse los recursos del Estado en su provecho, para utilizarlo en su provecho. Esa corrupción es una acción antipolítica, porque para eso no son los recursos, sino para que usted lo administre, lo bien distribuya, de acuerdo a las necesidades y a las prioridades de los estados, a las prioridades de las naciones. Porque cuando hay una determinada calamidad, dificultad en una demarcación de un territorio, lo que se establece se implementan políticas
tendentes a resolver la situación y al mismo tiempo a que no se produzcan en otros lugares. Eso es política. Antipolítica es tú cogerte los cuartos para que ese problema siga empeorando y que se siga dando en otro lugar. Lo que les hablo de la incapacidad del Estado. Pero una acción antipolítica, ¿qué es? También la negación de la moral. La negación de la moral, porque para dedicarse a la actividad político-partidista debe ser un individuo, un ser que sea capaz de tener el aval moral que le permita a la población en un momento determinado depositar la confianza en usted para la administración de recursos públicos y al mismo tiempo poder utilizar la capacidad profesional, las habilidades, los conocimientos, su cultura, su visión del mundo y sobre todo la preparación en el área que usted vaya a desempeñar dentro del Estado. Eso es lo que se entiende, de que usted tiene esa moral que lo hace elegible, lo hace una persona potable para usted ejercer esa función. Una acción de que los corruptos, la gente que tiene mucha tela que cortar por parte de esta sociedad, que no han sido eficientes, que han sido señalados como corruptos, gente con antecedentes, gente con acciones que dentro del punto de vista de la actividad política no se corresponden con la moral, forman parte de esos elementos que tienen que ver con la antipolítica. Si usted no tiene moral, ni personal ni pública, ¿qué busca usted en la política? Y si la política usted lo asimila, es una acción entonces antipolítica de la política. La incapacidad que tienen los partidos de hoy, el rechazo que tienen los partidos de hoy, el desencanto de la población de la política en la República Dominicana obedece a la incapacidad que han tenido quienes nos han dirigido de resolver los problemas nacionales y al mismo tiempo de ser elementos que han contribuido al deterioro acre, como está sucediendo en este momento, de la sociedad dominicana. Antipolítica es usted apoderarse de las estructuras y los poderes del Estado con el objetivo de tener protección. ¿Protección por qué? Porque usted sabe que no ha sido ni ha administrado correctamente los recursos públicos, ni ha enrumbado la sociedad por el camino que debe ser. Y usted desde la política se convierte también en un antipolítico porque hace lo contrario que debe ser la política. Entonces, esas acciones antipolíticas de los políticos es lo que hace que mucha gente que no tiene que ver nada con la política se inserta en la política. Porque para ser político usted tiene que tener primero el derecho ciudadano, tener la moral, tener los conocimientos, tener la preparación, tener el talento y tener la disposición, además de toda una carrera. Por eso ustedes notan una cantidad de gente que va a los puestos a inventar en un estado donde no hay un proyecto claro de nación. Entonces todo el ministro, todo el incumbente, todo el director va al lugar ¿a qué? A inventar. Porque es el mismo partido, la misma estructura partidaria que no tiene un proyecto, un objetivo claro de por dónde va a enrumbar la República Dominicana para conseguir
lo que tanto deseamos. Un sistema eléctrico confiable, fijo, permanente, barato, una buena educación, un buen sistema de salud, de transporte, una educación, seguridad ciudadana, buenas vías, una sociedad cuidada, protegida, una sociedad que tenga los niveles de formación adecuados a lo que debe ser el siglo, el tiempo en que vive la humanidad. Una sociedad que crea en sus instituciones, que haya independencia de los poderes, una sociedad en donde todos seamos iguales ante la ley, que el que haga algo sea castigado. Y como la política no ha logrado eso, todo lo contrario, lo que ha hecho es que quienes nos han dirigido han agravado más la situación. Entonces de ahí es que vienen los antipolíticos y se meten en la política. Pero también lo antipolítico es un riesgo, porque ahí no hay situación de nada, ni usted conoce nada. Solamente de ellos que quieren participar en política tienen el derecho ciudadano. Por eso ustedes ven que tanta gente que se dedica a la comiquería, a hacer reír y a charlatanear y a bufonear, convertirse en bufón de las situaciones del pueblo, de que ven las situaciones del pueblo como un relajo, como una chanza, como un disparate, que no tienen capacidad de cómo enfrentarla por el camino correcto, lo real, que no tienen la capacidad para evaluar, para investigar, para conocer, ni mucho menos para proponer, ni conocer las alternativas con las que cuenta la sociedad para la solución de los problemas. Entonces usted ve que se mete en la política y de ahí entonces la incidencia de ellos que son antipolíticos, porque no tienen nada de lo que debe tener un político. No hay base. Puede tener el aval, el derecho como ciudadano y el aval moral pueden tener. Pues después todo lo otro en ellos no existe. Por lo tanto, no hay ninguna sustentación, no hay nada que permita a la sociedad poner en manos de personas como esa la dirección política de un Estado o su participación o representación en ningún estamento de nuestro país en lo que tiene que ver con el Estado Nacional. Yo quise hablar con relación a todo esto porque ahora usted está mirando un grupo de gente que se está inscribiendo, sobre todo en el PLD, que en el día de ayer fue un espectáculo de muy mal gusto, unos haciendo actos dizque recordando a Juan Bosch. Hoy, ¿cómo? Pero, ¿y por qué ustedes son tan descarados? Pero ese hombre no merece que ustedes lo cojan de relajo de esa naturaleza. Este es el peor momento de la historia política del PLD. No me refiero a su local de la Cervantes con Independencia, no. Yo me refiero a todo aquel PLDista, que ese es el PLD. De tener que estar cogiendo a Juan Bosch en su boca. Lo mejor que pudieran hacer los PLDistas es olvidarse de Juan Bosch. No mencionen ese hombre. En términos políticos y que tuvo que ver con ustedes en algún momento de su vida, mejor no lo mencionen, que ese hombre no merece eso. No. Juan Bosch no merece que ningún PLDista lo coja en su boca. Aunque tengo que hacer mención de la regla. Algunos lo pueden mencionar. Pero ahí hay mucho. Wow. De esos 5 dedos quedan quienes pueden mencionar a Juan Bosch. Dios mío. Porque el que no se ha beneficiado de este gobierno tiene el pecado porque aspira a hacer lo que han hecho muchos en este gobierno, en estos gobiernos del PLD. Y ayer para mí fue de muy... revisando los medios, me daba hasta vergüenza. Gente que no tienen el aval moral para escudarse en la figura de Juan Bosch. Y todavía cogiendo a ese hombre de relajo. Y no hay un hijo de Juan Bosch. No hay un hijo de Juan Bosch. Entonces que está en Cuba, un hijo que tiene Juan Bosch. Y doña Carmen, que a lo mejor Matías Bosch. Matías y los sobrinos.
Pero pronúnciense. Como hicieron los hijos de Casandra con el Casandra. Con el premio Casandra. Sí, que como estaban negociando. Sí, como se estaba negociando eso. Sí, quíteme. No, quíteme lo que se hace. Póngale su soberano. Lo que ustedes quieran, pero quiten el nombre de mamá. De mamá en ese relajo, no, en esa podredumbre, no. Entonces, y entonces de que inscribiendo, gente hasta ladrona. Sí. No hay uno preso. Gente que coge, que vinculado al narcotráfico. No hay uno preso, gente. A la corrupción. Hay uno que está preso y otro que está en subyúdice de la justicia. Preso por violar Una niña. Una hija. Una hija. Entonces, menor. Una hija menor. Otro encartado en Odebrecht. Pero señores, ustedes ven ¿por qué la incidencia de la antipolítica? Porque los políticos hacen lo contrario a lo que debe ser la política. Entonces, hay una serie de situaciones que el pueblo dominicano va a ver, que va a contribuir a seguir desencantándose de la política. Y entonces los antipolíticos se van a meter. Si Tommy Galán, increíble. Tú lo mencionaste, Dinero Sánchez Roa, toda esa gente. Entonces, esos desencantan. Todavía Dinero Sánchez Roa. Todavía Tommy Galán. Todavía Amable Aristi. Todavía el de Santiago que compró una diputación. ¿Cómo se llama? Uno de una barba. ¿Cómo se llama? Que siempre sale opinando en todo. Multimillonario. Que era compañero de Collante. Castro Silverio. Castro Silverio. Entonces, un grupo, la misma gente. No, pero el senador de Santiago. Entonces. Un hombre que está ligado a todo lo que tiene que ver con Odebrecht. Entonces, es una situación que cuando la gente ve eso, por eso que uno se harta también de la política. Pero tengo la esperanza de que sé que el tiempo va a cambiar y nuevas caras van a ir al Congreso de la República, en este caso que estamos mencionando. Porque yo creo que la sociedad dominicana, a pesar de la crisis en que la han metido estos gobiernos de los últimos 25 años, sé que la conciencia es diferente. Estamos logrando muchas cosas importantes en la mente de la gente. Gracias a los pocos que somos disidentes, que estamos en los medios de comunicación diciéndole la verdad a la gente. Suceda lo que suceda y gracias a las redes sociales. Estamos avanzando y estamos casi doblándole el pulso a quienes ejercen la comunicación por paga para seguir reproduciendo lo que el sistema, los grupos dominantes quieren que a la gente se le presente como una forma de manipular su mente, su conciencia. Sabemos que estamos haciendo un buen trabajo y nos damos cuenta con las expresiones de la gente, pero vamos a ver muchas cosas que van a seguir deteriorando al sistema político de la República Dominicana, porque no es verdad que el robo, la corrupción, la incapacidad, el abuso de poder, la intolerancia, la arrogancia, la ínfula de mucha gente que ha albergado aquí grandes fortunas y se han beneficiado ampliamente del poder político abusando de la designación de la sociedad dominicana por a través de los métodos democráticos. Ellos han hecho de esa confianza, ellos han abusado de esa confianza que el pueblo ha depositado en ellos. Pero, como sabemos que todo esto obedece a dinero, yo quiero hacer mención de todo esto que ha venido estando surgiendo de Punta Catalina finalmente. Punta Catalina siempre se dijo que va a ser el problema del PLD, fundamentalmente de Danilo Medina. Que ustedes recuerdan que se vendió, que Danilo Medina sentó a la gente de Odebrecht allá en el Palacio y le presentaron una propuesta. Y Danilo Medina dijo, no, quítenle $100 millones más. Se tuvieron que quitar porque si no la planta no iba a hacer de cosas. Y ahora están saliendo, se está refrescando todo eso, en donde necesariamente el presidente de la República lo vincula, lo incrimina todo eso que pasó. Porque ahora hay 9 pagos por detrás que no han sido considerados. Y ya están saliendo gente y empresas de las cuales tienen que ver con esos 39.5 millones de dólares que están envueltos en casi 2.000 millones de pesos dominicanos.
de gente que está renunciando a las instituciones que están vinculadas económicamente o han tenido que ver económicamente con los pagos de Odebrecht, como es el caso del Banco de Reservas. Y parece que esto pica y se extiende. Porque incluso se sienten tan con esa ínfula y ese poder y esa cosa, que hasta lo que hace es que irrespetan y se burlan de la gente. Pero no te apures, que nada es eterno, ni siquiera la propia vida, señores. Nada es eterno, ni siquiera la propia vida. Mira cómo está Andy Dawager ahí brincando. Le sacaron todo. Le sacaron todo. Se burlaba de este país. Óyeme, un tigre arribista, oportunista, que han dado todos los partidos. Y todos los gobiernos. Y lo grande del caso es que también se encargan ellos de desmeritar y de, no de desacreditar, voy a decir, sino de descalificar a todos aquellos que, ejerciendo su derecho, critican las cosas de acuerdo a su conocimiento, sus principios, sus intenciones como ciudadanos, el aval que tienen para orientar de acuerdo a su inteligencia, sus conocimientos, su preparación, su trayectoria. Fíjense lo que dijo el doctor Vincho Castillo de Andy Dawager. Fíjense lo que dijo Vincho, para que ustedes vean, y ahí seguimos con lo que resta del programa. Oigan eso, para que ustedes vean lo que hizo Vincho, lo que hizo Andy Dawager, mandándole a Don Vincho y mandándole a Pellegrini y mandándole a Viricito, para que te vean lo que son la ínfula, gente que se considera portaestandarte de la verdad, lo que nunca ha existido. Porque el ser humano lo que pone en práctica es el acuerdo, lo que entre todos podemos consensuar en torno a una determinada situación, pero no la que se puede entender. Mandando libros de economía, oigan, y sin embargo ha sido un economista que ha dado pie con bola en nada en este país. Vean al doctor Vincho Castillo. En los peores términos, el economista Andrés Dawager, hijo de Andrés Dawager padre, un santo varón. Andy, talentosísimo, preparadísimo. En medio de esos líos, que yo estaba exponiendo esas cosas, ese muchacho fue tan audaz que un día estoy llegando a mi oficina y llega una caja de cerveza, de las viejas esas de cerveza, de cartón, desvalijada, como con 10 o 15 libros, desbaratados, libros inservibles, viejos, y una cartita de su fundación, que le enviaban eso a la oficina del licenciado Pellegrín Castillo para que fortaleciéramos nuestro conocimiento sobre economía. Era una burla, una burla. Nosotros estábamos trabajando con el problema, yo en la respuesta, claro está, no en la oficina, de los bonos, aquellos bonos que se negociaron cuando el ataque a las Torres Gemelas, una serie de cosas que realmente merecían críticas, una burla. Entonces yo le envié esta carta, que la voy a leer hoy. Tuve tentado a mandarle un libro sobre el crimen de Cuello Blanco, con una dedicatoria agresiva, como una manera de responderle, pero dije no voy a contestar con serenidad. Esto a Andy Dawager. Le escribo a nombre de nuestra oficina de abogado licenciado Pellegrín Castillo para expresarle las gracias por la donación para nuestra biblioteca de libros que contienen, según su decir, artículos, análisis y explicaciones en términos comprensibles para el público en general, que temas económicos de la República y del resto de la región, que pueden servir para consulta y referencia. Hemos tomado la decisión de hacerle la devolución de esa donación en razón de que nuestros anaqueles
están repletos de volúmenes, de tal modo que no podríamos colocar los libros del obsequio de ustedes en un lugar apropiado. Reconocemos que es muy loable el propósito de ustedes, siempre que fuera de carácter general, especial y señaladamente en favor de bibliotecas provinciales, que tanto bien vienen haciéndole a las juventudes nuestras para su formación cultural. Por los libros siempre hemos tenido en general un profundo respeto, porque son hijos del esfuerzo de tanta gente que quiere colaborar con la sociedad para orientarla. Sin embargo, no es ocioso apuntarles que nosotros, tanto en el ejercicio profesional como en las actividades de la vida pública, en representación de intereses vitales y de valores esenciales de la causa nacional, siempre hemos mantenido una preocupación mayor que la solemos resumir en el pensamiento insigne de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio cuando expresara: el talento sin probidad es un azote. Vale decir, el libro es muy importante, pero su utilidad se reduce cuando en la práctica del ejemplo pueda resultar inconsecuente con sus formulaciones escritas. Ahora lo veo. El apartamento de $3 millones en Park Avenue, en Nueva York, $500,000 de la empresa eléctrica para representarla, porque iba a analizar la propuesta financiera. Un mes después resulta que pasa a darle asesoramiento a la propia empresa. Un desastre, un desastre. Le debo decir al economista Andy Dawager, su padre es un hombre virtuoso, religioso profundo. Pídale que ruegue por usted, porque con ese jurado abierto en Florida, con esos brasileños allá de Odebrecht y ese informe de doña Alicia, usted es un candidato previsible para extradición a diligencia de la autoridad judicial norteamericana. Lo quise traer hoy porque es una forma de decirle, enseñarle a la gente que no se puede ser tan cínico mientras se está participando en cosas de esa magnitud, burlándose de la gente que lucha por adecentar, que lucha por reconciliar, que lucha por que se hagan las cosas como Dios manda. Si yo hubiera estado en la comisión de licitación, como me lo propuso el presidente a través de Bichara, no hubiera habido ese trastorno, porque yo hubiese objetado todas esas bajezas. Por eso no se me volvió a hablar. El mismo que le dijo al presidente en diciembre del año 12, cuando le ofrecían una planta de medio uso, pero que no la habían usado: tenga cuidado con el negocio eléctrico que genera mucho escándalo. Hydro-Québec, que sirve toda la energía de Canadá, tuvo problema aquí. Enron, 5 de sus ejecutivos, la más grande del mundo, se han suicidado. Tenga cuidado. Me imagino que él ahora pensará en las cosas de las cuales yo le previne. Bien, ¿saben ustedes?